Bueno, entonces vamos a comenzar con la clase de hoy. En la clase de hoy, lo que vamos a ver es, vamos a terminar de ver algo que nos quedó pendiente de la clase pasada, que es, alguien me preguntó en la clase pasada cómo hablamos de conversión de energía mecánica en energía magnética, como ocurre en estrellas y en planetas. Y alguien me preguntó si eso no generaba una pérdida de energía mecánica, o sea, justamente si al tratar de mover, por ejemplo, un conductor, no sentíamos una fuerza restitutiva que trataba de volver al conductor a la posición original. Lo que vamos a ver hoy para empezar, en los primeros 20 minutos, va a ser eso. Vamos a ver cómo describimos el sistema completo, que a todo esto eso dio origen a una teoría, que es la teoría que se usa hoy en día para describir el gas en el medio interplanetario y en el medio interestelar, o sea, la dinámica de galaxias y del gas en el sistema solar. La teoría que describe esa dinámica es la que les voy a contar ahora en los primeros 20 minutos. Terminado con eso, vamos a empezar con otra aproximación que es usual. Recuerden que vamos a ver tres aproximaciones: la de campo cercano, que cuasi estacionario, que es la que estamos terminando de ver ahora; la de campo lejano, radiación; y en el medio vamos a ver cómo describir ondas que se propaguen en ausencias de fuentes, que es algo que ustedes conocen, por ejemplo, de óptica. Así que muy bien, vamos a comenzar entonces con la clase de hoy. Y entonces lo que vamos a ver nosotros, la clase pasada vimos una... Terminé de ordenarme el escritorio. La clase pasada vimos la ecuación de inducción y que el flujo magnético se conservaba en un muy buen conductor, pero nos quedó pendiente el tema de cómo describir el sistema completo y el trabajo, si quieren, que hace el campo magnético sobre el medio conductor. Entonces, pensemos ahora que el conductor es un líquido. Por ejemplo, el núcleo, la aleación de cadmio y hierro en el núcleo de la Tierra, o puede ser un gas ionizado como un plasma, y entonces esta descripción solo va a servir en escalas muy, muy grandes, de forma tal que podamos ver al gas como un medio continuo. Entonces, por ejemplo, el plasma que forma el medio interplanetario, ¿sí? Entonces pensemos que tenemos el conductor como un líquido. Lo que necesitamos es básicamente describir la velocidad a la cual se mueve el medio, ¿sí? La densidad del medio, o sea, la densidad del líquido, la presión del líquido o del gas, y para eso necesitamos ecuaciones, además de la ecuación de inducción, que nos da la dinámica del campo magnético en la aproximación cuasi estacionaria. Entonces, para la densidad es bastante fácil. La masa se conserva, con lo cual la densidad del medio, del líquido conductor o del gas, tiene que satisfacer una ecuación igual que la ecuación de la densidad de carga, o sea, una ecuación para la densidad de masa, que básicamente lo que nos diga es, si varía la densidad en un punto, es porque estoy trayendo material de otros lugares. Entonces la derivada de la densidad de masa, ahora ρ no es la densidad de carga, es la densidad de masa. Entonces ρ es, recuerden, ρm, que la vamos a distinguir de la densidad de carga. Entonces, la derivada de ρ de t más la divergencia de ρ por la velocidad tiene que ser 0. Y si el gas o el líquido tiene densidad constante, esto se va, puedo meter la divergencia dentro y me queda que la divergencia de la velocidad tiene que ser 0. Es una condición bastante usual cuando uno tiene un medio incompresible. O sea, no puedo comprimir al medio, no puedo generar movimientos que compriman o expandan a mi líquido. Muy bien, después necesitamos una ecuación para la velocidad, que obviamente es la ecuación de Newton, ¿no? Masa por la derivada de la velocidad respecto del tiempo, y para eso lo que vamos a usar es la ecuación de conservación de momento que derivamos cuando hicimos las ecuaciones de balance, que recordarán es la derivada del impulso mecánico respecto del tiempo, más la derivada del impulso electromagnético respecto del tiempo, igual a la integral de la divergencia del tensor de Maxwell. ¿Sí? Todos recuerdan esta ecuación. Ahora,
Y ahora viene algo divertido. Estamos en la aproximación cuasi estacionaria, el conductor se mueve despacito, con lo cual este término lo podemos tirar. Y a la derecha tenemos que poner todas las fuerzas. Entonces, por un lado tenemos las fuerzas electromagnéticas representadas, o todos los esfuerzos representados por el tensor de Maxwell, y si ahora tenemos un líquido, o sea, si tenemos un medio continuo, podemos tener fuerzas mecánicas. ¿Cómo agrego en esta ecuación las fuerzas mecánicas? Y parece bastante sencillo. Este tensor representa los esfuerzos electromagnéticos. Puedo sumar otro tensor que represente los esfuerzos mecánicos. ¿Sí? Bien. Entonces, todos están de acuerdo, hasta acá todos están de acuerdo que la variación del impulso electromagnético respecto del tiempo en la aproximación cuasi estacionaria es despreciable, y para los que tengan dudas, recuerden que estamos en cuasi estacionario, así que el campo eléctrico es una corrección de orden más alto que el campo magnético. Esto es cuadrático en los campos, esto es de orden B sobre C cuadrado, y entonces esto tranquilamente lo puedo despreciar. Pedro pregunta si que la densidad de masa no varíe, asume que el volumen es constante. Efectivamente, a ver, si vos tenés un gas, pensá en un líquido, agua, poné agua en una jeringa, es muy difícil comprimirla, ¿no? Vos ponés agua en una jeringa, tapás la jeringa, intentás apretar y vas a ver que no podés. Básicamente, eso es lo mismo que decir que no podés variar el volumen total, ni el volumen de cada elemento del líquido a medida que lo vas desplazando. ¿Sí, Pedro? Excelente. Bueno, entonces, todos se dan cuenta que esto que está acá es una forma de escribir la ley de Newton. Y lo que tenemos que ver es cuáles son los esfuerzos mecánicos. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Primero que nada vamos a considerar que el fluido es eléctricamente neutro, o sea que tengo tantos, en cada región que mire, tengo tantos portadores de carga positivos como negativos. Esto es una buena aproximación. Por ejemplo, el núcleo de la Tierra es eléctricamente neutro, ¿sí? En cada región tengo tantas cargas positivas como negativas. Lo mismo pasa en el medio intraplanetario. En valor medio la densidad de carga es cero en todo el espacio. Tengo cargas positivas y negativas, pero promedian a cero en cada región. Entonces, eso significa que el campo eléctrico local en el sistema de referencia del líquido es cero, y entonces el tensor de Maxwell solo tiene la componente del campo magnético. ¿Sí? También pensado como cuasi estacionario, cualquier corrección del campo eléctrico va a ser de orden más alto en B sobre C. Así que esto está muy bien. Las fuerzas que haga el campo magnético sobre el conductor van a estar representadas por el tensor de Maxwell que entra aquí. ¿Sí? Y ahora nos faltan las fuerzas mecánicas. Y para las fuerzas mecánicas, miremos, piensen en un cubito en, por ejemplo, el mercurio líquido que yo les contaba la clase pasada. ¿Qué fuerzas puedo hacer sobre ese cubito de mercurio? Puedo hacer presión, y la presión es una fuerza normal en cada una de las tres caras que va hacia adentro, o sea, va en contra de la normal externa. Así que en el tensor de esfuerzos mecánicos, la presión me aparece como menos la presión, porque va hacia adentro, en las tres caras de la diagonal. ¿Sí? Entonces pongo delta y J, que es básicamente los tres elementos de la diagonal. Y después la otra fuerza que puedo tener es, si yo tengo mi cubito y todo el líquido se mueve como un rígido, no tengo fricción, ¿no? O sea, si tengo un montón de elementos y todos se mueven juntos, no tengo fricción entre los dos. Pero si uno que está a un lado se mueve más rápido que el otro, entre estos elementos voy a tener fricción. Entonces, esa fricción, la viscosidad, la fricción interna del líquido o del gas, tiene que ver básicamente con que existan movimientos de desplazamiento relativo entre cada uno de los cubitos que forma mi líquido. Entonces, miremos, por ejemplo, el cubito que ven acá. Entonces, si el elemento de fluido que está acá se mueve más rápido que el que está del otro lado,
¿sí? Yo voy a tener una fricción, el elemento que está en el medio va a sentir una fricción porque este se mueve más rápido que este. ¿Sí? Entonces, podemos pensar que la fuerza de fricción va a ser proporcional a algún numerito por la diferencia relativa de las velocidades entre cada extremo del elemento de fluido. O sea, la derivada, por ejemplo, en este caso, es la derivada respecto de la coordenada y de la velocidad en z. ¿Sí? Entonces, si tengo una velocidad más grande de este lado comparado con esta, la variación, la derivada en y respecto de la velocidad en z, va a tener que ver con la fricción. Si eso es cero, no tengo fricción porque todo se mueve como un rígido. Entonces podemos escribir el tensor de fuerzas viscosas, como les decía, como en la diagonal tengo menos la presión, más un coeficiente que va a ser la viscosidad cinemática, por la densidad podría haber puesto un único coeficiente acá, y si acá pongo un único coeficiente de fricción, eso se llama la viscosidad dinámica, pero entonces un numerito por la derivada espacial de la velocidad. Y como el tensor de esfuerzos tiene que ser simétrico, entonces sumo la derivada JBI más la derivada IBJ. ¿Sí? Una derivación rápida de las fuerzas mecánicas que puedo tener en un medio continuo. Entonces, si yo pongo estos dos tensores acá, básicamente tengo en la ecuación de balance todas las fuerzas que pueden actuar sobre el gas o el líquido conductor. Las fuerzas mecánicas y las fuerzas electromagnéticas. ¿Todos de acuerdo hasta acá? Fíjense, a mí me gusta mucho hacer esto porque muestra cómo la aproximación cuasi estacionaria nos permite acoplar el electromagnetismo con las ecuaciones de Maxwell, ¿sí? Y describir el sistema completo en el cual los conductores se mueven por efecto de las fuerzas electromagnéticas y a su vez eso genera un cambio en los campos, como vamos a ver ahora. Muy bien, entonces reemplazando, entonces a ver, ¿el impulso mecánico qué es? El impulso mecánico es masa por velocidad y como tenemos un medio continuo es la integral en volumen de la densidad del fluido por la velocidad del fluido, ¿sí? O sea, del líquido. Entonces nos queda la derivada respecto del tiempo de la integral de ρ BI. Estoy tomando la componente iésima de esta ecuación. Y de este lado nos queda la derivada J de todo esto. Y entonces, a ver, vengamos acá. La derivada J de BI BJ, recuerden que la divergencia de B es 0. Entonces, la derivada J de BI BJ es, ups, ¿qué pasó? Ahí está. La derivada J de BI BJ es es BJ, la derivada J de BI más la derivada más BI derivada J de BJ, pero eso es la divergencia de B, que es 0. Así que lo único que nos queda es esto. Entonces tengo un 1 sobre 4pi BJ derivada J de BI menos un medio de la derivada J con el delta IJ, me queda la derivada I de B cuadrado. Y acá pasa lo mismo. Delta IJ con la derivada J me queda menos la derivada I de la presión. Y acá vengo acá y tengo que hacer la derivada J. Cuando le tomo la derivada J acá, me queda la derivada segunda JJ y la derivada J de la derivada I de BJ, pero esto también se va porque recuerden que la divergencia de B, si el fluido es incompresible, es 0. Entonces me quedó esto que está acá. Y ahora puedo meter esta derivada acá, pero ahora ojo porque los elementos de fluido se pueden mover. Entonces cuando meto la derivada temporal adentro de la integral, tengo que volver a usar la derivada convectiva que derivamos la clase pasada. O sea, esta derivada total es la variación, porque varía la velocidad o la densidad, más la variación porque el elemento de fluido se mueve.
y alguna vez que metí las derivadas adentro, puedo igualar todo esto y todo esto, y cuando hago eso, nos queda en notación vectorial esta ecuación que ven acá. O sea, la densidad, que la saco afuera porque es constante, por la derivada total, la derivada parcial respecto al tiempo, más b escalar gradiente b, igual a menos el gradiente de esto que está acá, más este término que va con el campo magnético, más este término. Ahora veamos qué son estos términos. Fíjense, esto que está acá es la variación total de la velocidad, la variación en el tiempo, porque varía la velocidad y porque los elementos de fluido se mueven. O sea que todo esto que está acá es la derivada total de la velocidad respecto del tiempo, siguiendo los elementos de fluido. Esto que está acá es la aceleración, así que esto no es más que masa por aceleración igual a las fuerzas. ¿Y qué fuerzas tenemos acá? Tenemos el gradiente de la presión y esto que está acá, que nos dice algo que yo les había contado hace un par de clases: el campo magnético genera una presión en el gas. ¿Se dan cuenta? Porque la presión total es la presión del gas o del líquido más el campo magnético al cuadrado dividido 8pi. ¿Se acuerdan que yo les había dicho? Los elementos de la diagonal del tensor de Maxwell pueden representar una presión. Este término que está acá es el término que yo también les había contado cuando discutimos tensor de Maxwell. Es un término que representa la tensión magnética, o sea, las líneas de campo magnético, como están adheridas al conductor. Si yo intento mover el conductor, las líneas no se quieren doblar. Fíjense que esto va como el gradiente del campo, así que si el campo es uniforme, esto es 0, pero las líneas no se quieren doblar, y entonces las líneas de campo se comportan como si tuvieran una tensión, como si fueran cuerdas de una guitarra. ¿Sí? Y el tercer término es el término de fricción, porque fíjense que acá tengo, eso es la fricción del gas. A ver, ahora me fijo si lo podemos arreglar. Ahí se resolvió. Bien, entonces les decía, bien, excelente. Entonces este término que está acá, muy bien, este término que está acá es un término de tensión magnética. Entonces esto es presión, esto es tensión. Los dos términos juntos se pueden reescribir como la fuerza de Lorentz. La presión más la tensión terminan dando la fuerza de Lorentz. Y este término es la fricción interna del gas o del líquido. ¿Todos de acuerdo? No dije ninguno es 0. Bueno, sí, perfecto. Muy bien. Entonces, este término es 0 si las líneas de campo magnético no tienen curvatura, o sea, si no deformo el campo, por eso es una tensión, ¿sí? Cuando yo deformo la línea de campo, por ejemplo, como si fuera una cuerda, esto actúa como una fuerza restitutiva. Muy bien. Entonces, estas tres ecuaciones, la ecuación de la continuidad de la masa, conservación de la masa, la ecuación de momento y la ecuación de inducción, forman lo que se llaman las ecuaciones de la magnetohidrodinámica, que describen el movimiento de un plasma en las escalas más grandes o de un líquido conductor acoplado con las ecuaciones de Maxwell. Uno las puede escribir en una forma un poco más compacta tomando un cambio de unidades. Si uno escribe el campo magnético dividido por la raíz de 4pi por la densidad del gas o del líquido, esto que queda acá es el campo magnético escrito en unidades de velocidad, o sea, tiene unidades de centímetros por segundo en el sistema CGS gaussiano, y las ecuaciones quedan así. Entonces tenemos una ecuación para la velocidad del medio y una ecuación para el campo magnético, pero lo que me interesa que vean es que efectivamente, entonces para quien me preguntaba la clase pasada, este término, recuerden, es el de inducción, o sea, cuando yo muevo el conductor, genero inducción y genero un nuevo campo magnético. Este término es la disipación óhmica, pero mover el conductor implica
una fuerza restitutiva, el campo magnético intenta frenar al conductor y que no se mueva. ¿Sí? Estas ecuaciones juegan un rol muy, muy importante en astrofísica. Un montón de procesos. En la página de la materia voy a poner algunos ejemplos la semana que viene, pero un montón de procesos en la ionosfera terrestre, en el núcleo de la Tierra, en el medio interplanetario, en la atmósfera solar, en la atmósfera de estrellas y en galaxias se describen por estas ecuaciones, y en particular estas ecuaciones, como la fuerza de Lorentz actúa como una fuerza restitutiva en el medio, estas ecuaciones, entre otras cosas, permiten tener ondas que no son ondas electromagnéticas como las de radio, son ondas en las cuales el movimiento del medio se acopla con las fluctuaciones en el campo magnético, y esas ondas se llaman las ondas de Alfvén, que se observaron en la alta atmósfera terrestre y en el medio interplanetario, y por ese motivo Alfvén ganó el premio Nobel en los 70. ¿Sí? Así que bueno, esto para mostrarles un poco algunas aplicaciones divertidas o interesantes de cuasi estacionario, que van un poco más allá de teoría de circuitos. En la página de la materia, como les decía, voy a poner algunas cosas más. ¿Hasta acá están todos de acuerdo? Sí, esto tiene que ver obviamente con estructura 1 y fluidos. Pero fíjense que en la aproximación cuasi estacionaria no necesitamos ni siquiera usar fluidos, derivamos todas las ecuaciones básicamente a partir de ecuación de balance y cuasi estacionario, no hay nada más. O sea, esto es algo muy, muy interesante para, no sé si Nahuel está conectado, pero esto es algo que la gente que trabaja en física de plasma deriva este tipo de ecuaciones de otra forma, que es partiendo de las ecuaciones de un plasma y llegando a este tipo de ecuaciones. Derivarlo solo usando ecuación de balance y las ecuaciones de Maxwell muestran que, ahí Nahuel está comentando, muestran que estas ecuaciones tienen que tener una validez muy, muy fuerte en las escalas grandes. O sea, si en las ecuaciones más grandes de un plasma, si en las escalas más grandes de un plasma o en un líquido conductor, estas ecuaciones dejan de valer, lo que se tiene que estar violando son cosas muy, muy profundas de la física, simplemente el balance de impulso y las ecuaciones de Maxwell. ¿Sí? Así que una forma que a mí me resulta muy, muy interesante de obtener este tipo de dinámica. Bueno, perfecto. Entonces, vamos a comenzar con, no les voy a contar más de ondas de Alfvén, vamos a comenzar con ondas electromagnéticas y después con Nahuel podremos discutir algunas cosas en posts de la materia sobre la de la página, sobre cómo se usan este tipo de ecuaciones. Entonces, a ver, yo hasta acá repasemos lo que vimos hasta acá, en la segunda mitad del curso. ¿Sí? Vimos que podemos resolver las ecuaciones de Maxwell en forma exacta, dependientes del tiempo, usando funciones avanzadas y retardadas de Green, pero también vimos que para problemas relativamente sencillos, como el del dipolo que se prende, el problema rápidamente se vuelve difícil de manejar. Sin embargo, para ese problema encontramos una solución exacta y nos dimos cuenta que teníamos una solución bien clara que dominaba cerca de la distribución de carga, un comportamiento de los campos que son dominantes lejos y una solución que se propagaba en el medio. Entonces yo les dije, bueno, vamos a ver cómo generar aproximaciones para describir este tipo de fenómenos sin necesitar la solución exacta completa. Entonces, vimos la solución cuasi estacionaria. Al final del curso vamos a ver campos de radiación para obtener en forma aproximada el comportamiento de los campos muy, muy lejos de las fuentes. Y la otra aproximación que se usa muchísimo en física y especialmente en óptica es la de ondas. O sea, en un montón de situaciones, nosotros lo que tenemos es la fuente,
que emite campo electromagnético. En algún lugar este campo electromagnético, esto es una lamparita, en algún lugar este campo electromagnético puede ser recibido por un receptor, no sé, pongamos una antena, ¿sí? Pero en el medio, muchas veces, sobre todo lejos de la fuente y lejos del receptor, cómo el campo electromagnético se propaga se puede describir simplemente olvidándonos de las fuentes y pensando que en esta región lo que tenemos es una onda plana. ¿Se dan cuenta? Porque acá no hay distribución de cargas. Si estamos lejos de la fuente, cuanto más lejos estemos, la curvatura de este frente va a ser cada vez más pequeña. Y entonces lo que tenemos es, en buena aproximación, una onda plana que se propaga. Y entonces, una aproximación muy usada en el electromagnetismo, que ustedes conocen de al menos 2 materias, de óptica y de física 3, de la introducción al electromagnetismo, es la de ondas electromagnéticas. Entonces vamos a empezar a formalizar al nivel de electrodinámica la aproximación de ondas electromagnéticas pensando justamente en esto. Vamos a tener una región en la cual no tenemos fuentes, las ondas ya están y lo que queremos estudiar es la propagación de esas ondas. Bueno, entonces miremos ondas electromagnéticas en la clase de hoy y en la próxima en medios no dispersivos, en dieléctricos o en vacío, lineales. Entonces, nosotros ya vimos que las ecuaciones para los potenciales son ecuaciones de ondas inhomogéneas, pero veamos ahora que las ecuaciones para los campos también son ecuaciones de ondas y en la región libre de fuentes, o sea, en esta región del espacio, son ecuaciones de ondas homogéneas. Entonces, repasemos entonces por un medio lineal, isótropo y homogéneo, cuáles son las ecuaciones de Maxwell. La divergencia de D es 0, la divergencia, entonces, a ver, como la divergencia de D es 0, porque acá iría un 4 pirro libre, pero no tenemos cargas libres, ¿no? Entonces esto se va, así que la divergencia de D es 0, eso implica entonces que la divergencia de E es 0, la divergencia de B es 0, el rotor de E más 1 sobre C, la derivada de B de T es 0. En la ecuación de Ampère, J no está, porque estamos en una región libre de fuentes, y entonces puedo reescribirla usando que H es B sobre mu, entonces acá me aparece un mu de este lado, y usando que D es epsilon por E, puedo escribir a la ecuación de Ampère en el vacío, en un medio dieléctrico, de esta forma. ¿Sí? Entonces, las ecuaciones que vamos a usar son estas 4. ¿Estamos? ¿Todos de acuerdo? A ver, dale, Gabriel. Muy bien, Gabriel. Mu salió de... Yo estoy, en principio, en vacío o en un dieléctrico. Entonces, acordate que D es epsilon por E y H es B sobre mu. ¿Sí? Mu juega el mismo rol que epsilon, pero para el campo magnético. Entonces, donde dice H, acá puedo poner B sobre mu, y donde dice D, puedo poner epsilon. Está bien, ahí está. Y acá poner AE, y paso el mu multiplicando y me queda esto que está acá. Bien, excelente. Entonces, hagamos lo mismo que hicimos cuando quisimos reescribir las ecuaciones para los potenciales. Tomemos el rotor de esta ecuación que está acá. Entonces me queda el rotor del rotor de E más 1 sobre C, la derivada respecto del tiempo del rotor de B. Y el rotor de B es mu epsilon sobre C por la derivada de E a de T. Entonces me queda el rotor del rotor igual a menos, o sea, porque tengo un menos, 1 sobre C, la derivada respecto al tiempo del rotor de B, que es
todo esto que está acá, que lo pongo ahí adentro. ¿Todos de acuerdo? Bien, ahora, si el medio es lineal, isótropo y homogéneo, mu y épsilon no dependen de la posición, ¿sí? Ni de los campos, entonces, y tampoco del tiempo, entonces puedo sacar todo esto afuera de la derivada temporal, y me queda que el rotor del rotor es el laplaciano menos la divergencia, pero la divergencia de E es 0, entonces me queda el laplaciano de E menos mu épsilon sobre c cuadrado, la derivada segunda, respecto de 0. Y tengo un menos porque el rotor del rotor es menos el laplaciano. Bien, ¿todos de acuerdo? Entonces fíjense que lo que me quedó es efectivamente para el campo eléctrico una ecuación de ondas homogénea. Y si hago la misma cuenta, tomando ahora el rotor de esta ecuación y eliminando al campo eléctrico, llego a una ecuación igual para el campo magnético. O sea, el campo eléctrico y el campo magnético satisfacen una ecuación de ondas, ¿sí? En ausencia de fuentes. ¿Todos de acuerdo? Vamos, un poquito más de efervescencia en el chat. Tengo 5, 6. Tratemos de... Ahí va, está arrancando. Perfecto. Muy bien. Bueno, lo veo. A ver. Vamos a tratar de arreglar eso. Muy bien, entonces. ¿Están todos de acuerdo hasta acá? Excelente. Entonces, déjenme contarles algo antes de seguir. A ver, déjenme ver si puedo. Vamos a ir mejor. Ahí podemos seguir mejor. Bueno, entonces, estas ecuaciones que están acá, ¿sí? Cuando Maxwell, en uno de sus papers, llega a estas ecuaciones y reconoce entonces que el campo que las ecuaciones, sus ecuaciones, aceptan soluciones de ondas. Y entonces hace la predicción de que deben existir ondas electromagnéticas que se propagan con ¿qué velocidad? En vacío, mu y épsilon valen 1, así que se propagan con la velocidad de la luz, y en un medio se propagan con una velocidad que es c sobre raíz de mu por épsilon, y esto que está acá es c sobre el índice de refracción, ¿sí? Porque la raíz de mu por épsilon es el índice de refracción del medio. Como yo puse en un post de la materia, Hertz hizo experimentos y fue el primero en mostrar que la predicción de Maxwell era correcta y que efectivamente él observaba en el laboratorio ondas electromagnéticas que satisfacían la relación de dispersión que vamos a ver a continuación. ¿Sí? Muy bien. Excelente. Entonces, vamos, díganme si están todos de acuerdo. Muy bien, entonces vamos a ver cuáles son las soluciones o cuáles son algunas de las soluciones de estas ecuaciones. Entonces, vamos a transformar Fourier estas ecuaciones y ahora voy a usar una convención un poco diferente para la transformada Fourier. O sea, voy a usar e a la i omega t y e a la menos i omega t para volver, igual que hace un par de clases, pero en lugar de normalizar a la transformada directa con 1 y a la inversa con 1 sobre 2pi, voy a normalizar a la transformada directa con un 1 sobre pi y a la transformada inversa con un 1 medio. ¿Sí? Se darán cuenta que es lo mismo, ¿no? O sea, el resultado es el producto de
1 sobre pi y un medio me da 1 sobre 2pi. Pero el motivo por el cual vamos a hacer esto es, fíjense, como el campo eléctrico es real, el campo eléctrico es claramente real, no puede ser complejo un campo físico, eso significa que la transformada Fourier tiene que satisfacer que las amplitudes con frecuencias negativas tienen que ser el complejo conjugado de las amplitudes con frecuencias positivas. Entonces, puedo escribir esta integral en lugar de entre menos infinito e infinito, solo entre 0 e infinito, y tomar la parte real. Entonces, usar un medio para decir, bueno, esto es 2 veces la integral entre 0 e infinito, con el 1 medio se va, y le tomo parte real, y esto lo vuelve mucho más parecido a lo que ustedes hacían en óptica, que es decir, bueno, el campo eléctrico es la parte real de la amplitud del campo por e a la menos i omega t. ¿Sí? Entonces, cada vez que ahora escriba un e a la menos i omega t, con esta elección para la normalización de la transformada Fourier, tomar parte real, si estoy con una sola frecuencia, me va a dar el campo en el espacio real, y si tengo muchas frecuencias, tendré que hacer la transformada Fourier. ¿Todos de acuerdo? Muy bien. Bueno, entonces, transformar Fourier en una ecuación diferencial, ya saben hacerlo. Agarro esta ecuación, donde tengo la derivada segunda en el tiempo, me baja un menos i omega por cada derivada temporal. La derivada segunda es menos omega cuadrado, así que esta ecuación se convierte en laplaciano más mu epsilon sobre c cuadrado por omega cuadrado, todo aplicado a la amplitud del campo en el espacio Fourier. ¿Sí? Y volvemos a tener ecuaciones diferenciales que solo tienen el laplaciano, ecuaciones diferenciales para cada modo Fourier, o sea, para cada frecuencia por separado. Como el problema es lineal, las frecuencias se desacoplan. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? Muy bien. Entonces, para cada frecuencia, a ver, no, Luca, esto no es el D'Alembertiano. O por lo menos no por ahora, no nos compliquemos. ¿Sí? Después ya hablaremos dentro de 3 clases, hablamos de D'Alembertiano. Muy bien. Entonces, bien, perfecto. Entonces tenemos este operador, tenemos esta ecuación diferencial, y no nos compliquemos, la tenemos que resolver. Para eso, entonces, vamos a plantear una solución. Para cada frecuencia tenemos una solución que es básicamente el campo en el espacio real, es como les decía, la parte real de la amplitud por e a la menos i omega t, ¿no? Porque el e a la menos i omega t, si lo pongo acá, no me cambia nada, sigo teniendo solución al problema. Entonces vamos a buscar solución, es que no les quiero mostrar tanto, vamos a buscar solución de onda plana, o sea, propongamos que esta amplitud que multiplica al e a la menos i omega t es una amplitud compleja por e a la i k escalar r, donde k es un vector con componentes, un vector cartesiano con componentes kx, ky y kz. ¿Sí? Entonces, propongamos esta solución y reemplacémosla en esta ecuación. Ahora, ¿cuánto vale el laplaciano de esto? El laplaciano de esto es bastante fácil de calcular, porque es justamente hacer la derivada segunda respecto de x, más la derivada segunda respecto de y, más la derivada segunda respecto de z. La derivada segunda del exponencial me baja un ik, ¿sí? Un ikx cada vez. Entonces me queda un kx cuadrado más ki cuadrado más kz cuadrado, con un menos porque tengo el i al cuadrado. Entonces el laplaciano de esto es menos k cuadrado por la misma amplitud, ¿sí? Porque la derivada del exponencial me vuelve a dar la exponencial. Entonces, si reemplazo esto acá, fíjense que para que esto me queda menos k cuadrado más esto igual a 0, así que todo esto tiene que ser 0, con lo cual esta
solución de onda plana que propuse es solución si el número de onda al cuadrado es esto que está acá. Así que acabamos de obtener la relación de dispersión tomando la raíz, el número de onda, que es, recuerden, 2 pi sobre la longitud de onda, es la raíz de mu epsilon sobre c por omega. ¿Todos de acuerdo? O sea que las ecuaciones de onda, estoy repasando esto porque ustedes lo saben, ¿sí? Pero las ecuaciones de onda aceptan soluciones de onda plana que satisfacen la relación de dispersión que ustedes conocen para el campo electromagnético. Acá, Gabriel me hace una pregunta muy interesante y me dice, mu por epsilon no es C, no. En el sistema, estás confundiendo sistema MKS con CGS gaussiano. Recordá que en el vacío, mu y epsilon valen 1 y son adimensionales. ¿Sí? Mu por epsilon valen 1 en el vacío. Y en un medio, mu y epsilon son distintos de 1. Y de hecho lo que ocurre es que la velocidad de la luz en el medio es la velocidad de la luz en el vacío dividido la raíz de mu por epsilon, con lo cual esto que está acá es el índice de refracción. ¿Sí, Gabriel? Ojo con confundirte MKS con CGS. Excelente. De hecho, ahora vamos a ver que esto que les digo se sigue automáticamente de haber propuesto la solución de ondas planas. Muy bien. Entonces, recuerden que la solución completa, antes de seguir, la solución completa es el campo en el espacio real, es una amplitud, E0, compleja, por E a la I, una fase que es KR menos omega T. Bien, entonces, vayamos a qué velocidad se propaga la onda. La velocidad a la que se propaga la onda la saco para una única frecuencia, es la velocidad de fase. Y recordarán de física 2, la velocidad de fase es omega dividido k. Omega dividido k, paso esto dividiendo de este lado, esto dividiendo del otro lado, es c sobre raíz de mu por epsilon, y esto es c sobre n, donde n es el índice de refracción. O sea que efectivamente, para la pregunta de Gabriel, una onda monocromática con frecuencia omega se propaga en un medio con velocidad, la velocidad de la luz en el vacío, dividido el índice de refracción del medio. Así que Maxwell, ¿se imaginan? Cuando llegó a esto, empezó a sospechar, las ondas electromagnéticas y la luz son lo mismo. Algo que ya se sabía experimentalmente de la época de Faraday, que hizo experimentos observando que campos magnéticos afectaban la polarización de la luz. Pero bueno, si estamos en vacío, mu y epsilon valen 1, y entonces lo que obtenemos es que en vacío la velocidad de fase es nada más y nada menos que la velocidad de la luz, punto para Maxwell. ¿Sí? O sea, imagínense, ahora ustedes, todo esto es un repaso y ustedes lo conocen de óptica, pero imagínense en la época en la cual Maxwell deriva estas ecuaciones y llega como primer predicción de su teoría a este tipo de soluciones, ¿sí? Generó todo un movimiento muy, muy importante. De hecho, el que era el que había sido el director de doctorado de Hertz, le propuso a Hertz, vos que Hertz había trabajado en varias cosas para medir campos electromagnéticos, se le dijo, esto es un problema que vos tenés que ir al laboratorio a hacerlo. Hertz le tomó varios años, pero termina verificando efectivamente no solo que las ondas que existen ondas electromagnéticas, sino que cumplen esta relación de dispersión. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? Bien, Bautista, a ver, Luca tiene una pregunta, mientras Bautista me hace un comentario interesante. Efectivamente, Maxwell tenía los experimentos que necesitaba antes de predecirlos, excepto por uno fundamental, y esa es la gran contribución de la teoría de Maxwell, y la primera contribución importante. El experimento que no tenía Maxwell era el de Hertz. Y el experimento de Hertz
o sea, la existencia de ondas electromagnéticas no existen las ondas electromagnéticas si uno no tiene la corriente de desplazamiento, ¿sí? Con lo cual, Maxwell agrega este término para que se conserve la carga y predice que deberían existir este tipo de soluciones y el experimento de Hertz fue posterior. Todas las otras ecuaciones, efectivamente, como me dice Bautista, vienen de experimentos. Bien, a ver, Luca. Bien, Luca me dice, estamos considerando un medio lineal, isótropo y homogéneo arbitrario, y se está adelantando a lo siguiente que les voy a decir, que es que la velocidad de fase es la misma para todas las frecuencias, o sea que el medio es no dispersivo. Entonces él pregunta, pero como el medio es arbitrario, entonces no hay medios dispersivos para las ondas electromagnéticas, y está muy bien lo que pregunta Luca, si el medio es lineal, isótropo y homogéneo, no puede ser dispersivo, lo acabamos de ver. Sin embargo, existen en la naturaleza medios que no son lineales o medios que no son homogéneos, y en ese caso vas a tener dispersión, Luca. Los conductores también van a ser dispersivos por razones que vamos a ver más adelante, aunque sean homogéneos. ¿Sí? Excelente. Bueno, entonces vamos a ver lo que nos preguntaba Luca. Entonces, antes de seguir, vamos a ver por qué decimos que esta es una solución de onda plana. Entonces, ¿por qué decimos que es una solución de onda plana? Y eso tiene que ver con que, fíjense, la fase que está acá, que me modula la amplitud, ¿no? Porque cuando le tomo la parte real a esto, esto es un coseno de k por x menos omega t. Entonces, la fase que está acá, ¿qué superficie corresponde a fase constante? O sea, ¿qué superficie corresponde a tener la misma amplitud y la misma dirección para el campo en todos esos puntos? Y eso es básicamente agarrar esta fase, igualarla a una constante, y eso es pedir que k escalar r menos omega t sea una constante, y eso es kxx más ky más kzz menos omega t. Fíjense que a tiempo fijo, ¿sí? Entonces puedo pasar, esto es un numerito que lo paso al otro lado, esta ecuación igual a una constante es la ecuación del plano. O sea que los puntos a tiempo fijo con fase constante son planos, entonces todos los puntos que tienen la misma amplitud y dirección del campo son planos, estas son ondas planas, que ahora las voy a dibujar. Pero, entonces, si seguimos los planos con fase constante, por ejemplo, máximos y mínimos del campo eléctrico, se mueven con velocidad de fase B sub f, pero además la velocidad de grupo, que es la derivada de omega de k, es igual a la velocidad de fase. O sea, la otra forma de pensarlo, como me indicaba Luca, esto no depende de la frecuencia. ¿Sí? Como resultado, un medio lineal isótropo y homogéneo es no dispersivo, como me indicaba Luca. Muy bien, entonces, vamos a un par de cosas más. Entonces, además tenemos que la divergencia del campo eléctrico es cero, y si calculamos la divergencia de esto que está acá, la divergencia es calcular la derivada, esto es un numerito, así que tengo que derivar la exponencial, la derivada de la exponencial es la exponencial, pero me baja un i por k. Entonces, la divergencia de E es k escalar E, y entonces esto implica que el vector de onda es perpendicular al campo eléctrico. Así que ahora sí podemos dibujar la onda plana. Yo tengo planos que tienen todos fase constante, o sea, todos tienen la misma amplitud de la onda, todos los puntos en este plano. Tengo el vector campo eléctrico en ese plano, por ejemplo, pensemos que tenemos en algún plano el vector campo eléctrico así, ¿sí? A medida que me desplazo en la dirección, bueno, el vector de onda acá es perpendicular al campo eléctrico, o sea que está afuera del plano, y ahora vamos a ver que el campo magnético está en este plano, ¿sí? Pero entonces el campo magnético apunta en la dirección perpendicular, y esta es la dirección en la cual se propaga la onda,
Y básicamente si me muevo en esta dirección, lo que veo es un coseno de K por R. ¿Sí? Y si me quedo fijo en este punto, voy a ver al campo oscilar como un coseno de omega t. ¿Vamos? Repaso básico de ondas planas, pero si tienen dudas, pregunten. O sea, solo les estoy mostrando que muchas de las cosas que ustedes ya conocen las podemos obtener de las ecuaciones de Maxwell rápidamente. A ver, Gabriel tiene una duda. Ahora vamos a ver que Gabriel me pregunta de dónde se ve que E y B sean perpendiculares. Eso lo vamos a ver ahora. Muy bien, entonces, vamos a ver eso. Empecemos por algo básico. La divergencia del campo magnético, o sea, vamos, entonces, ahora veamos. El campo eléctrico y el campo magnético, ambos satisfacen ecuaciones de ondas, con lo cual para los dos, para el campo magnético, también tengo que tener una solución que sea B es B0 por E a la I KR menos omega T. Y el campo magnético satisface que la divergencia de B también es cero, de donde se sigue que K escalar B0 también es cero. O sea que K es perpendicular a E0 y a B0. ¿Sí? Y además, o sea que otra cosa que aprendimos es las ondas electromagnéticas son transversales, o sea, tanto la perturbación del campo eléctrico como la perturbación del campo magnético son transversales a la dirección en la cual se propaga la onda, o sea, son como ondas en la cuerda de una guitarra, no son como las ondas de sonido, no hay ondas longitudinales para el campo electromagnético en vacío o en un dieléctrico lineal isótropo y homogéneo. ¿De acuerdo hasta acá? Bien. Vamos con la ecuación de Faraday. ¿Están todos de acuerdo? Vamos. Bien, por lo menos un par me contesta. Entonces vamos con la ecuación de Faraday. La ecuación de Faraday es rotor de E igual a I omega sobre C por B, ¿no? Porque la ecuación de Faraday es rotor de E igual a menos 1 sobre C derivada de B a dt, pero recuerden que la derivada respecto del tiempo lo puedo escribir como menos I omega, ¿sí? Porque cuando le aplico la derivada temporal al E a la I KR menos omega t, me baja un menos I omega. Entonces la ecuación de Faraday me queda escrita así, y bien, Federico me pregunta, si el medio fuera dispersivo, entonces B y H no son perpendiculares. La clase que viene no, la otra vamos a ver medios conductores. Y ahí vamos a ver todo lo que se rompe de todo lo que ustedes están acostumbrados a ver. ¿Sí? Pero vamos a ver que, entre otras cosas, podemos tener campo longitudinal que se va a atenuar, pero podemos tenerlo y van a pasar un montón de cosas interesantes. Pero vamos por pasos. ¿Sí? Por ahora, repasemos lo que ustedes ya saben que es más fácil. Sí, yo les voy haciendo aclaraciones para meterles un poco de ruido en la cabeza de que esto vale en vacío o en dieléctricos lineales. Muy bien. Sí, efectivamente, Federico. O sea, Federico me pasa si también van a pasar cosas extrañas. Van a pasar cosas extrañas con el número de onda, con el vector de onda, que se va a volver complejo, y con la permitividad dieléctrica del medio. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Muy bien, eh, entonces, calculemos el rotor del campo eléctrico. A ver, acá está la cuenta, pero les voy a... Veamos a ver si me creen. Primero, el rotor de E, que es el rotor de E0, E a la I, K
escalar R, ¿sí? Todo esto es E. E0 sale afuera, el rotor del exponencial me queda la exponencial, porque la derivada de la exponencial es la exponencial, así que me vuelve a quedar E. Y cuando le calculo el rotor a IK, cuando meta la derivada adentro de esto, me va a bajar un IK producto vectorial. O sea, fíjense que entonces, básicamente calcular divergencia de una onda plana es hacer K escalar la onda plana, calcular el rotor es y K vector la onda plana, calcular el laplaciano es K cuadrado de la onda plana, que es compatible con todo lo que ustedes saben, en el espacio Fourier las derivadas se convierten en productos. ¿Sí? Para los que tengan dudas de esto y digan, no me cierra totalmente, para los que tengan dudas, lo pueden hacer con notación de índices. Entonces, tengo E0, epsilon, J, PQ, la derivada P, sacan el epsilon afuera, bajan con la derivada del IK, lo vuelven a escribir con notación de índices y se conserva. Y se conserva, no, y recuperan esta expresión. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? Bien. Entonces, vayamos a lo importante. Faraday nos queda K, IK, producto vectorial con E, igual a I omega sobre C, el I se va con el I, y entonces nos queda que K vector E es un numerito, omega sobre C, por B. Pero además, fíjense que omega sobre C es raíz, es el módulo de K dividido raíz de mu por épsilon. O sea, esto que está acá lo puedo escribir como el módulo de K dividido raíz de mu por épsilon. Y puedo, acá tengo K vector y acá tengo K, puedo tachar esto y poner K versor, ¿no? Porque K vector es el módulo de K versor. Entonces, fíjense que lo que nos queda es que el producto vectorial de K, del número del vector de onda con E, apunta en la dirección de B. Entonces, les acabo de mostrar que el campo magnético en una onda plana, el campo eléctrico y el vector de onda son perpendiculares entre sí. El campo eléctrico y el campo magnético, entonces, tienen que ser coplanares porque el vector de onda tiene que ir en la dirección en la cual se propaga la onda. Y además, la tríada o la terna de vector de onda, campo eléctrico y campo magnético me definen una terna de mano derecha. ¿Todos de acuerdo? Entonces acá está la expresión que les acabo de derivar. O sea, si conozco el campo eléctrico, el campo magnético es simplemente raíz de mu por épsilon, K versor vectores. Muy bien. Excelente. Entonces, ahí tenemos la onda plana y la terna de mano derecha que ustedes suelen conocer, el campo eléctrico, el campo magnético, el vector de onda, en la dirección en la cual se propaga la onda, esto está oscilando y se propaga en ese dibujito en esta dirección, y todos espero que seamos felices. Bien, excelente. Bueno, entonces, vamos a ver. Entonces, a ver, hasta ahora lo que tenemos es las ecuaciones de Maxwell aceptan soluciones de onda plana, las ecuaciones y en vacío o en un medio dieléctrico lineal isótropo y homogéneo, tenemos que el campo eléctrico y el campo magnético están en fase porque se dan cuenta que esto es un numerito real, así que la misma fase que tiene el campo eléctrico la va a tener el campo magnético. Están en el mismo plano, en una onda plana, y la onda se propaga en la dirección del vector de onda. Una vez que uno tiene esto, uno podría empezar a calcular la energía que hay en la onda electromagnética, el flujo de energía que la onda electromagnética se lleva, y un montón de cosas que ustedes ya vieron en óptica y que vamos a repasar en esta clase rápidamente, pero que hay algo muy, muy importante antes de seguir. Las ecuaciones
de Maxwell son lineales en los campos y vale superposición, con lo cual, si ahora tenemos un montón de frecuencias, entonces en lugar de tener una onda plana monocromática, tenemos paquetitos, ustedes suman todas las frecuencias y no se pueden equivocar. Pero tienen que tener mucho cuidado con cosas como la densidad de energía, el vector de Poynting o el tensor de Maxwell, porque esas cantidades son cuadráticas. Entonces, ojo cuando uno trabaja con notación compleja y uno trabaja con cantidades cuadráticas en los campos, porque uno tiene que tomar la parte real antes y después hacer el producto, porque eso no es lo mismo que hacer el producto de los campos y tomar la parte real al final, ¿sí? Entonces, un error bastante común, entonces por eso le voy a dedicar 10 minutos de la clase de hoy a esto. Entonces, recuerden, cantidades cuadráticas en los campos, como Poynting, energía, densidad de energía, o tensor de Maxwell, requieren mucho, mucho cuidado. Entonces, les voy a dar una propiedad que va a ser bastante útil para trabajar con cantidades cuadráticas en los campos, y empecemos por algo sencillo. Supónganse que tienen una señal que depende solo del tiempo. ¿Sí? Una señal que depende solo del tiempo. Por ejemplo, puede ser una señal que ustedes miden en un osciloscopio. Tienen un osciloscopio, tienen algo que oscila y miden una señal que varía en el tiempo, por ejemplo, como un coseno de omega t. Y lo escriben como una amplitud escriben usando notación compleja, como A por E a la menos I omega t, parte real. Y ahora tienen otra señal, que la escriben como otro coeficiente B por E a la menos I omega t. Y entonces tenemos dos señales reales que miden en un osciloscopio, y las cuales las escriben en notación compleja, tomándole parte real. Y entonces quieren calcular, por ejemplo, el producto de las dos señales. O sea, llamemos a S de t, convenientemente dentro de poquito va a ser que cuando hagamos esto en forma vectorial, va a ser el vector de Poynting, se imaginarán, pero llamemos S de t el producto de las señales A por B, y entonces hay que tomar el producto de las partes reales, ¿sí? Que no es lo mismo que la parte real del producto. Muy bien. Entonces, desarrollemos esto. La parte real es un medio de la señal más el complejo conjugado por un medio de la señal más el complejo conjugado. Hago la distributiva, me queda un medio por un medio, un cuarto. El producto de esto por esto, me queda esto que está acá. ¿Sí? No es nada más que hacer la distributiva. Y fíjense que me queda un numerito más su complejo conjugado, porque tengo A conjugado, B conjugado, E a la más 2i omega t, y A conjugado B más AB conjugado, o sea, de nuevo un numerito más el complejo conjugado, o sea que puedo sacar un medio de acá y escribir este resultado como un medio de la parte real de A por B, E a la menos 2i omega t, más un medio de la parte real de A por B, complejo conjugado. Y fíjense que lo que pasó es que el producto de estas dos señales que oscilan tiene una parte que oscila con frecuencia 2 omega y una parte que es constante en el tiempo. ¿Sí? Esta propiedad que les acabo de dar la vamos a usar mucho y les explico por qué. Supongamos que ahora tenemos un problema en óptica. En óptica, las frecuencias son muy, muy altas, con lo cual cuando nosotros miramos a la iluminación, por ejemplo, de esta hoja, no vemos la variación. Si vemos el valor medio solamente, porque la frecuencia 2 omega es enorme. Entonces, si nosotros nos preguntamos qué densidad de energía electromagnética hay en esta región, o qué flujo de energía electromagnética atraviesa esta hoja por unidad de tiempo proveniente de la lámpara que está ahí y ustedes no ven, al final del día lo que nos interesa es solo esta parte, el valor medio, porque el resto se anula y si la frecuencia es muy, muy grande, ni siquiera lo veo. Entonces, por un montón de problemas, lo que nos va a interesar va a ser solo el valor medio temporal de cantidades cuadráticas, ya sea el vector de Poynting o la densidad de energía, y entonces podemos promediar en un periodo de la onda, o sea, hacer la integral de 1 sobre t, la integral entre 0 y t,
de esta cantidad, esto se va al promediar en un periodo porque oscila 2 veces y solo me queda 1/2 de la parte real, con lo cual, propiedad, si ustedes tienen 2 señales reales escritas en notación compleja, el valor medio cuadrático, valor medio en el tiempo, está dado por 1/2 de la parte real de la amplitud de la primera señal por la amplitud compleja conjugada de la segunda. Entonces esto es algo que vamos a usar mucho cuando tengamos que calcular valores medios de la energía de Poynting, agarramos la amplitud de un campo, el complejo conjugado del otro, los multiplicamos, le tomamos la parte real, lo multiplicamos por 1/2. ¿Sí? Ahora les muestro cómo se usa, pero hasta acá es solo hacer una cuenta. Bueno, entonces vamos a hacer la cuenta de calcular el vector de Poynting de una onda plana. Les recuerdo, el vector de Poynting, que es C sobre 4pi E vector H, es el flujo de energía que atraviesa una superficie por unidad de área y de tiempo. O sea, si yo pongo esta hoja acá, el vector de Poynting asociado a la onda electromagnética que llega de la lámpara es cuánta energía llega a esta superficie, cuánta energía electromagnética llega a esta superficie por unidad de área y de tiempo. ¿Todos de acuerdo? Muy bien. Entonces, calculemos el vector de Poynting. Entonces, uso esta propiedad, ¿sí? Uso que el C sobre 4pi E vector H, como esto lo tengo escrito como un coeficiente complejo por E a la I omega t, y esto también, escribo 1/2 de la parte real, 1/2 con el 1/4, 1/8. Entonces, C sobre 8pi, parte real. Donde dice H, voy a hacer H es B sobre mu, y entonces me aparece un mu acá. Entonces me queda E vector B, E a la menos 2i omega t, más 1/2 de la parte real de E vector B0, el segundo, complejo conjugado. Y si solo quiero el valor medio, este término se va y me queda esto que está acá, me queda C sobre 8pi mu, parte real, de E vector B0 complejo conjugado, donde este E0 y este B0 son solo las amplitudes complejas de mi campo. Si son solo estos numeritos. ¿Vamos? Ahora, vamos a usar que B0 es B0, la amplitud del campo es raíz de mu por epsilon K versor vector E, o sea que puedo escribir todo esto, puedo sacar el raíz de mu, acá donde dice B0, pongo raíz de mu por epsilon que sale afuera, me queda E0 vector K versor vector E0, y acá usamos vaca menos caballo, y me queda E escalar E0 complejo conjugado, K versor, menos E0 escalar K versor por E0 complejo conjugado, pero recuerden que K y E son perpendiculares, así que esto es 0, y E0 escalar E0 complejo conjugado es el módulo cuadrado del número complejo, y me queda que el vector de Poynting es esto que está acá. Y entonces acá, díganme si están de acuerdo con la cuenta, porque ahora viene algo muy entretenido desde la física. ¿Todos de acuerdo? Veo pocos sís. Un poquito más. Bien, entonces, fíjense, tengo una onda. A ver, ahí. Sí, Newton es equivalente en términos de B. Ahora vemos cómo expresamos esto en términos de B cuadrado. Muy, muy bien. Entonces, tengo una onda que incide sobre un plano. Recuerden, el vector de Poynting es flujo medio ahora. Bien, Gabriel, ahora después lo hablamos. Entonces, vector de Poynting es flujo medio,
por unidad de tiempo que atraviesa esta superficie por unidad de área. Entonces, esto me dice dos cosas. Primero, ¿cuánto flujo llega a esta superficie? Va como el módulo cuadrado del campo. Está perfecto, va como la densidad de energía en el campo. Está muy, muy bien. Y me dice otra cosa, me dice que el flujo, el vector de Poynting, que es el flujo de energía, se propaga en la dirección K-versor. O sea que la energía viaja en la dirección en la cual viaja la onda plana. ¿Sí? O sea, se confirma un poco lo que veníamos hablando en las últimas clases, una onda plana se lleva energía y tiene un flujo de energía bien definido. ¿Sí? Bien, se puede definir un vector de Poynting complejo, que es básicamente un medio del vector completo, vector H complejo conjugado, y en ese caso el vector de Poynting se puede escribir como la parte real de esto que está acá. Esto es más anecdótico por si lo ven en algún libro. Pero bueno, pero entonces ahora veamos las densidades de energía para contestar la pregunta de Nguyen. Entonces, hagamos lo mismo con la densidad de energía. La energía en el campo eléctrico es 1 sobre 8 pi E escalar D, usando que D es epsilon por E, y usando que lo único que tengo que hacer es, para calcular la energía media, es hacer un medio por la parte real del campo, por el campo complejo conjugado. El 1 sobre 8 pi me queda 1 sobre 16, y E escalar, E complejo conjugado, es el módulo cuadrado del campo. Entonces, la energía media en el campo eléctrico de la onda es epsilon sobre 16 pi módulo cuadrado de 0. La energía magnética es 1 sobre 16 pi mu módulo de B0 al cuadrado. Y usando que el campo magnético es raíz de mu por E, K versor vector E, el módulo de B es la raíz de mu por epsilon por el módulo de E. Reemplazando acá, es fácil ver que la energía en el campo eléctrico es igual a la energía en el campo magnético, y para Nguyen, si quiero escribir esto en términos de B, lo único que tenés que usar, Nguyen, es esta relación. ¿Sí? O sea que tengo la misma cantidad de energía en el campo eléctrico que en el campo magnético, pero no la misma intensidad, porque fíjense que tengo este coeficiente acá. Y como tengo la misma, como la energía está equipartida entre el campo eléctrico y el campo magnético, la energía total es el doble de cualquiera de estas dos. Así que la energía electromagnética total en una onda plana es epsilon sobre 8 pi módulo del campo eléctrico al cuadrado. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces vamos a empezar. 10 minutos le vamos a dedicar a repasar algunos conceptos de polarización que vamos a terminar la clase que viene. Por ahora lo que vimos es, tenemos soluciones de ondas planas, podemos calcular el flujo de energía, podemos calcular la densidad de energía en cada región del espacio. Y ahora veamos, recordemos otra propiedad de las ondas planas, que es la polarización. ¿Alguien me dice por el chat qué es la polarización del campo? A ver si hay un valiente. Bien, Bautista dice, el plano donde oscila, y Nguyen dice la fase relativa, está relacionado con la... Muy bien. A ver, está relacionado, Diego dice la dirección en la que apunta el campo eléctrico. La polarización no es el plano en el cual oscila, está relacionado con la fase relativa, pero quien me da la respuesta correcta es Matías, que dice que la polarización es la forma que traza la punta del vector, yo agrego eléctrico, o sea, la forma que traza la punta del vector de la perturbación. Y está muy bien. Entonces ahora vamos a repasar eso, pero la respuesta correcta es la que me da Matías. Entonces, a ver, pensemos que tenemos entonces una onda plana,
un numerito complejo, una amplitud compleja, por e a la i kr menos omega t, como el vector campo eléctrico tiene que ser perpendicular al vector de onda, tenemos 2 grados de libertad para el vector E0, o sea, el vector E0 tiene que vivir en el plano perpendicular el plano que tiene por perpendicular al vector de onda acá. Entonces, podemos armar una terna de mano derecha, tomar un versor E1, un versor E2 y un tercer versor K versor. O sea, piénsenlo como, por ejemplo, decir, bueno, tengo el versor X, X versor, Y versor, y K versor va a ser mi Z versor. ¿Sí? Entonces, el campo eléctrico en este plano, cualquier dirección en la que apunte el campo eléctrico en este plano, la tengo que poder escribir como un numerito E1 versor más otro numerito E2 versor. ¿Sí? Tengo solo 2 grados de libertad para lo que puede hacer el campo eléctrico en ese plano. O sea que efectivamente podemos escribir, como les dije, al campo eléctrico como un numerito complejo, E1 versor, más otra amplitud compleja, E2 versor. Y ese es el campo eléctrico más general que podemos tener. Y el campo magnético tendrá que ser perpendicular a ese campo eléctrico y también vivir sobre este plano. Muy bien. Entonces, como decía Matías, que se ganó el premio de la clase de hoy, la polarización de la onda plana es la trayectoria que describe este campo eléctrico en este plano, ¿sí? Al mirar al campo en un R fijo, o sea, miro en un R fijo y miro qué figura dibuja esto en el tiempo, ¿sí? Entonces, la figura, la trayectoria que dibuja la punta del vector campo eléctrico en un plano a R constante en función del tiempo es lo que llamamos la polarización. ¿Todos de acuerdo? Excelente. Muy bien. Entonces, veamos qué figuras puede dibujar el campo eléctrico en el plano. O sea, veamos qué polarizaciones posibles podemos tener. Ustedes ya lo saben, pero veamos que esto sale de las ecuaciones de Maxwell, o sea, que sale del electromagnetismo. Entonces, tenemos el campo eléctrico lo podemos escribir a la amplitud, la podemos escribir así, y todo esto, recuerden, va multiplicado por e a la i kr menos omega t, pero además, cada uno de estos es un número complejo que podemos escribir como una amplitud por una fase. ¿Sí? Entonces, escribamos a E1 como A por E a la I una fase 1, E1 versor, más B E a la I una fase 2, E2 versor, por E a la I kr menos omega t. Esto es el campo total en el espacio real ahora. Puedo sacar esto de factor común. Entonces, si lo saco afuera, me aparece acá, sumando como una fase global. Lo único que hace es correrme un poquito, o sea, es una fase global. Y acá me aparece la diferencia de fase, ¿no? Porque cuando saco e a la i phi 1 de factor común, acá me aparece un e a la menos i phi 1, entonces me queda e a la i phi 2 menos phi 1. ¿Todos de acuerdo? Esto es igual al punto de partida, convirtiendo una de las dos fases en una fase global. Bien. Entonces, escribamos las componentes del campo. O sea, por ejemplo, la componente E1 del campo, ¿sí? La componente del campo en este versor es simplemente proyectar a este campo en E1 versor, tomar parte real, eso es la componente E1 del campo. La componente E2 es proyectar en E2 versor, tomar la parte real. Bien. Proyectar en la dirección E1 me da solo esto, perdón, vamos a hacerlo abajo, solo esto, ¿sí? Entonces me queda A por la parte real, A ya es real porque es el módulo,
Y me queda la parte real del exponencial, que es el coseno de omega t. Le cambio el signo porque total el coseno es par. Entonces, omega t menos kr más phi1. Y a todo eso, recuerden que estamos trabajando a r constante, o sea, estamos mirando qué hace el campo en un plano que está fijo. Entonces, k por r menos phi1 es un número, k por r más phi1 es un numerito, a todo ese numerito lo llamo omega t0. Entonces puedo escribir todo esto como a un numerito por el coseno de omega menos omega t menos t0. ¿Todos de acuerdo? Díganme sí o no. Pablo pregunta por qué uso E1 versor y E2 versor en lugar de X versor e Y versor. Porque me gusta. No, no hay una razón muy profunda. Bien. Excelente. Muy bien. Entonces, perfecto, hagamos la componente 2. Proyecto en la dirección 2, y ahora ¿qué tengo que hacer? Tengo que tomar la parte real de esto. Y entonces me queda b por el coseno de lo mismo, omega t menos t0, menos, y acá tengo esta exponencial, menos phi, donde phi es la diferencia de fases. ¿Se dan cuenta? O sea, cuando hago este producto me queda e a la i k escalar r menos omega t más phi1, que todo esto era omega t0, más, menos, porque le saqué un menos adelante, phi, donde phi es phi2, es phi2 menos phi1, entonces cuando tomo la parte real me aparece el coseno de lo mismo que tenía arriba, menos esta diferencia de fase. ¿Sí? Si están de acuerdo hasta acá, entonces vamos a calcular la trayectoria que dibujan estas dos componentes en el plano en función del tiempo. Recuerden que estamos trabajando a R constante, así que R me quedó adentro de este T0 y no va a variar. Entonces vamos a calcular qué hace esto en el tiempo. Y para calcular qué hace esto en el tiempo, si hace un círculo, si hace una recta, lo que podemos hacer es tratar de construir una función, una ecuación cuadrática como la de la cónica. ¿Sí? Entonces vamos a hacer un cambio de variable. Fíjense que puedo a todo esto llamarlo tau, a t menos t0, simplemente cambiar el origen del tiempo, escribir a E1 sobre A sobre la amplitud como el coseno de omega tau, y a E2 sobre B, paso al B dividiendo, como el coseno de omega tau menos phi, y el coseno de la resta de ángulos lo escribo como coseno del producto más el producto de cosenos más el producto de senos de los dos ángulos. ¿Sí? Entonces ahora usemos lo que les decía. Puedo agarrar y multiplicar. Fíjense, si multiplico acá arriba por el coseno de phi y resto, cuando resto esto menos esto se va con esto, y me queda que E2 sobre B menos E1 sobre A por el coseno de phi es igual al seno de omega tau, seno de phi, y tomo todo al cuadrado. Y ahora podemos usar que el seno cuadrado de omega tau es 1 menos coseno cuadrado, y el coseno cuadrado ¿sí? El coseno cuadrado de omega tau es E1 sobre A al cuadrado, así que puedo escribir esto como, acá falta un cuadrado, E2 sobre B menos E1 sobre A coseno de phi al cuadrado es 1 menos E1 sobre A al cuadrado por el seno cuadrado de phi. Y distribuyendo este cuadrado y haciendo la distributiva con este paréntesis, esta ecuación se puede escribir como la amplitud del campo en la dirección 2 al cuadrado sobre B
más la amplitud del campo en la dirección A sobre A al cuadrado es igual a 12, menos 12,1E2 sobre AB por el coseno de phi, es igual al seno cuadrado de phi, donde les recuerdo que phi es la diferencia de las fases. Entonces, fíjense que nos quedó una ecuación que es una forma cuadrática, ¿sí? Y esta ecuación nos dice básicamente qué tipo de figura dibuja el campo eléctrico en este plano. Entonces, a ver, la clase que viene vamos a hacer la cuenta, pero sí, entonces la clase que viene vamos a reescribir esta ecuación para ver qué tipo de figuras me dibuja el campo, pero antes ya lo podemos mirar y darnos cuenta que, por ejemplo, supongamos que el coseno de phi es 0, ¿sí? Y entonces el seno de phi vale 1, ¿sí? En ese caso, entonces acá tenemos un 1, acá tenemos un 0. Fíjense que nos queda algo, bueno, y supongamos que A y B son iguales, o sea que las amplitudes de las dos componentes de los campos del campo eléctrico son 1. En ese caso se dan cuenta que nos queda algo al estilo E2 cuadrado más E1 cuadrado igual a un numerito, y eso es la ecuación de un círculo. O sea que lo que nos dice es que hay ciertas diferencias de fases para los cuales el campo eléctrico en este plano va a dibujar un círculo. Y entonces, si yo sigo al campo en el tiempo, voy a tener polarización circular. El vector campo eléctrico va a pegar vueltas, ¿sí? Para otras diferencias de fases, tendremos polarización lineal o tendremos polarización elíptica. Y vamos a ver la clase que viene que esas son las únicas 3 polarizaciones que son soluciones de esta ecuación. O sea, que a partir de las ecuaciones de Maxwell podemos mostrar que la polarización del campo solo puede ser o lineal, o circular, o elíptica. Y además, el campo eléctrico puede girar en sentido horario o en sentido antihorario. ¿Estamos? Bien, entonces en la clase que viene vamos a terminar este repaso de ondas planas y polarización, y lo que vamos a hacer a partir de ahí es ver cosas nuevas comparado con lo que ustedes conocen de óptica. Vamos a ver qué pasa cuando una onda plana incide en una discontinuidad, por ejemplo, en una interfaz entre dos medios dieléctricos. Gabriel me pregunta qué define la dirección de giro. Vamos a ver que todo esto tiene que ver solo con la diferencia de fase. Pablo me pregunta si esto tiene que ver con las figuras de Lissajous. Las figuras de Lissajous se obtienen de otro problema, también resolviendo una ecuación de este tipo, pero esta ecuación, esta forma cuadrática, solo puede dibujar o rectas, o círculos, o elipses. ¿Sí, Pablo? De hecho, lo vamos a mostrar la clase que viene. Buenísimo. Bueno, entonces yo me quedo, por si alguien tiene dudas, unos 10 minutos más, pero para el resto terminamos la clase acá, y para los que se desconecten, saludos y nos veremos la próxima clase.